Este canto que vimos, ¿no? Que habla de Yeshua, de Adonai, de Yahweh, de Rafa, ¿sí? Son varios nombres que encontramos en la palabra de Dios. Y hay muchos más nombres que se refieren a Dios, ¿sí? Nombres que hablan de manera específica de Dios. Y a veces hemos aprendido solamente, casi siempre se conocen 3 nombres muy conocidos, ¿no? Jehová, otro nombre conocido, Adonai, Jehová, Adonai, Señor, y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Y Dios, de esa la manera como hemos conocido, pero hay muchos nombres en la Biblia que hablan acerca de Dios. Por ejemplo, el libro de Isaías, capítulo 9, habla de también otros nombres de Dios. Pero solamente porque quería hacer referencia, que a veces cantamos pero no sabemos por qué lo hacemos. Y estábamos ahí leyendo varios nombres de Dios que se refieren al Creador. Esta mañana vamos a ver un tema que no siempre esperemos un sí de Dios. ¿Sí? Es común en nosotros de que esperamos que Dios nos ame, que Dios nos bendiga, que Dios responda a nuestra oración. Pero ¿saben lo que siempre esperamos? Que Dios diga sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Que Él responda a nuestra necesidad con un sí. No queremos que Dios responda con un no. Siempre estamos esperando un sí de Dios. De manera que en la primera carta de Juan, el capítulo 5, versículos 14 y 15, nos dice lo siguiente. El 14 y el 15, primera carta de Juan, porque hay el Evangelio según San Juan. Pero cuando ya nos dirigimos casi al final de la Biblia, encontramos las cartas, en este caso la carta de Pedro, la carta de Juan, por ejemplo, y en esa carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 5, 14 y 15, nos dice lo siguiente. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sí? Entonces, la confianza que tenemos en Él. Si pedimos según su voluntad, Él nos oye. Entonces, pensamos, ¿no? Si yo pido según la voluntad de Dios, la respuesta va a ser indudable, va a ser sí. ¿Sí? Siempre estamos esperando esa respuesta. El verso 15 dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Mira, aquí el pasaje inclusive respalda lo que les decía, de que esperamos una respuesta afirmativa de Dios. Si pedimos, el Señor nos oye y vamos a tener una respuesta afirmativa. Señor, bendícenos con esto, Señor, bendícenos con lo otro, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro. De Él que voy a recibir una respuesta afirmativa, el sí. Entonces, no siempre, pero no siempre, el tema de hoy es, no siempre esperemos un sí de Dios. Es decir, que va a haber también un no de Dios. Nos gusta cuando Dios está de acuerdo con nuestra petición y dice sí. No obstante, a veces la respuesta de Dios es no. Como buen padre, Dios no nos concederá lo que no necesitamos, o no nos concederá lo que no nos conviene, aunque le supliquemos. Sí. Muchas veces hay hermanos que me han dicho a mí, pastor, he estado orando por eso, he estado orando y orando y orando y hasta ahora sigo orando
y no encuentro la respuesta que estoy esperando. La respuesta de un sí. Entonces, hay algunos hermanos que se preocupan porque no hay una respuesta afirmativa. ¿Será que Dios no me escucha? Otros dicen, ¿no? Entonces Dios va a responder conforme mi necesidad. Dios va a responder si realmente aquello me conviene o no me conviene. En base a eso Dios va a responder. ¿Y quién sabe eso? Precisamente Dios es el que sabe si aquella petición que yo hago es conveniente para mi necesidad o no es conveniente. Pero Dios siempre quiere lo mejor para nosotros, su pueblo. Entonces las respuestas afirmativas o el sí de Dios construyen nuestra fe y confianza en la oración. Porque hay personas que también dicen, Dios no me escucha, ya no vuelvo a orar. Mire, yo he experimentado oraciones que he hecho mucho tiempo atrás, ¿sí? Y la he experimentado su respuesta en este tiempo. Entonces, hay oraciones que hemos hecho hace mucho tiempo y esperamos que haya una respuesta en el tiempo de Dios, porque la respuesta no es en mi tiempo. Señor, yo quiero que el día tal ocurra esto. Señor, yo quiero que el otro mes se produzca aquello. No le torcemos el brazo a Dios. No le exigimos a Dios que responda el día en que yo estoy esperando esa respuesta. ¿Sí? Obviamente hay oraciones que quiero que ocurran de forma inmediata, según la necesidad que tengo. ¿Sí? Entonces hay momentos en que vemos que podría ocurrir un desastre y lloramos para que no ocurra. ¿Sí? Y la respuesta puede llegar inmediatamente. Sí, de pronto usted ve un carro que viene allá a una velocidad increíble y va dándose la vuelta y es un borracho y vemos que delante está gente y decimos, Señor, protege a esa gente, que no les pase nada. Y el carro pasa y no pasó nada con la gente. Son oraciones que reciben una respuesta inmediata, un sí de Dios. Alguien estuvo ahí a tiempo para orar por aquellas personas. Entonces hay versículos que respaldan el sí de Dios y declaran que todo lo que pedimos con fe lo recibiremos. Mire esos versículos, por ejemplo, que nosotros los conocemos ahí en el Evangelio según San Marcos. Sí, el capítulo 11, versículo 24. El capítulo 11, versículo 24 nos dice lo siguiente: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿No es cierto? Está respaldando el sí de Dios. Está respaldando. Pero no siempre está respaldando Dios una oración que hagamos. No siempre Dios respalda. Entonces, empecemos a ver las respuestas de Dios, pero conforme los planes que tiene Dios. Señor, que ese fulanito que está allá, desde que lo conocí, me gustó y quiero que él llegue a ser mi esposo. ¿Sí? Y espera el sí de aquella persona que ora, o que ora por una chica y está esperando que esa sea la respuesta, pero no siempre va a ser así. ¿Sí? Pero obviamente esperamos la voluntad de Dios. No obligamos a Dios a responder conforme lo que yo quiero recibir. Mateo 21, 22. Hay otro pasaje que respalda el sí y que queremos recibir. ¿Sí? El capítulo 21 de Mateo, versículo 22, dice lo siguiente. Verso 22. Gracias, Señor, por el oído. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces, a veces predicamos temas respecto al sí y inyectamos la fe en las personas para que cuando pida algo lo pida con fe. Pero lo que hay que tomar en cuenta, hacemos un paréntesis ahí, de que no porque yo oro aquello realmente que estoy pidiendo va a ser la voluntad de Dios, o aquello que estoy esperando recibir realmente va a ser algo que me va a bendecir a mí.
Y solo Dios sabe si eso me conviene o no me conviene, ¿no es cierto? Eso es lo que hay que estar claro. Entonces, en la Biblia, varias fueron las ocasiones en que Dios no hizo lo que alguien le pidió. Hay muchos pasajes en la Biblia de personas que oraron, y esperaban una respuesta de Dios. ¿Y cuál respuesta esperaban? El sí. Pero resulta que el Señor respondió con un no. ¿Sí? Entonces hay que considerar el hecho de que Dios puede ver cosas que nosotros no podemos ver. Pues Dios es Dios y tiene derecho a tomar decisiones de vida o de muerte. Alguien perdió a algún familiar aquí, estuvo orando que no se muera y total falleció. Alguien estuvo muy enfermo y oraron por ese enfermo y falleció. Un día me llevaron a orar por una señora que estaba prácticamente en sus últimos días con un cáncer muy avanzado y me llevaron a orar por ella. Y claro, la gente esperaba que luego de la oración esta mujer se salve, pero murió. ¿Sí? Pregunté, ¿y qué pasó con la señora? Falleció. Ha habido respuesta de que el Señor respaldó esa oración y ocurrió el milagro. Pero en otras ocasiones no ocurre. O sea, no es que porque el pastor ora, eso ya tiene que darse, no es así. ¿Sí? Lo que hacemos es pedir a un siervo, a una sierva, ¿sí? A una hermana, a una hermana que nos apoye en oración. Pero no estamos esperando que porque ella oró, porque él oró, tiene que darse la respuesta que yo estoy buscando. ¿Sí? Entonces, vemos el caso de David, por ejemplo. El rey David suplicó al Señor por la vida del hijo que tuvo con Betsabé. Y toma en cuenta lo que pasó ahí, fue una relación mala, una relación pecaminosa que tuvo David, ¿sí? Con la mujer de uno de sus siervos. Y claro, David llegó a tener un amor especial por ese hijo que tuvo. Aunque vino a través de una acción pecaminosa que se dio en David. Entonces, David, al ver que su hijo enfermó, él ayunó, oró varios días, pero el séptimo día, cuando David hizo todo lo que pudo, un hombre que clamó, que se puso en ayuno y oración, y lloraba y clamaba a Dios que le dé la salud a su hijo, pero en el séptimo día, dice la palabra, que el niño murió. Así dice en el segundo libro de Samuel. En el segundo libro de Samuel encontramos, aquí está esta parte que nos habla acerca de lo que ocurrió con David y su hijo, el capítulo 12, 14 y 18, la primera parte. Dice así, miren cómo está expresado esto. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, está hablando Dios sobre esto, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David. Toma en cuenta, ahí ese fue el pecado, ¿no? Que David se enamoró de la mujer de Urías, ¿sí? Y quedó embarazada esta mujer y tuvo un hijo de Betsabé. Dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a Jehová y enfermó gravemente en una enfermedad de muerte. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra, y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. No se alimentó, estaba en ayuno. Y al séptimo día, dice el verso 18, murió el niño. Y al séptimo día murió el niño. ¿Cuál fue la respuesta? No. ¿Qué
Sí, quiero que le des salud a mi hijo. Está bien, ahí está la salud para tu hijo. Pero hizo todo lo que pudo David y el niño murió. Me acuerdo que estaba yo en unas alturas por la montaña, una montaña, las partes altas de Loja, y nos fuimos desde Pasaje unas 3 horas y media, recorrimos por los abismos, la montaña y llegamos a un sitio. Y me dijeron, en esta casa, cuando llegamos a una de las poblaciones pequeñas, me dijeron, en esta casa hay una jovencita que está con problemas. Tiene problemas esta jovencita, ¿sí? Porque tiene un cáncer avanzado, una niña de 20 años. Me contaron así. Y yo fui a hablar, porque me dijeron, pastor, sería bueno que le bendiga a esta señorita. La familia está esperando solo el momento final. Pero ¿cómo ha sufrido esta chica? Ha sufrido mucho. Me llevaron allá. Mire, le voy a contar, no el sí, sino el no del testimonio. ¿Sí? Porque cuando yo fui, hablé con la madre y le dije, tenía un deseo grande de verla a esta niña, darle la palabra, predicarle, y después de predicarle la palabra, que ella reciba al Señor y luego de eso orar por su salud. No me lo permitieron. Llegué solo hasta la sala y la señora, la madre, salió y dijo, no, dice mi hija, no quiere ir. Y gracias de todas maneras, pero no. ¿Sí? De todas maneras, en la sala por esta señorita, aunque ni la madre ni la hija quisieron que me acerque, ¿no? Estaba en su dormitorio. Creo que el tercer día esta chica falleció. Entonces, aunque en este caso yo esperaba el sí, pero vino un no de Dios. Sí. Se cumple entonces la voluntad de Dios. No es mi voluntad la que debe cumplirse. Debe cumplirse la voluntad de Dios. ¿Recuerdan? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? Entonces, ante esta negativa de Dios, aún hasta nuestros días existe un modelo especial, porque lo que ocurrió en el hijo de David cuando murió, después de haber pedido y buscaba que Dios le dé la aceptación, la respuesta que esperaba, el milagro para su hijo. Sin embargo, dice la palabra que murió, y en el verso 20 vemos una respuesta. David estaba totalmente entristecido, dormido. Miren la actitud, él dejó de comer, no comía, estaba en ayuno y oración y clamando por su hijo. Pero cuando le da la respuesta, que su hijo falleció. ¿Cuál hubiera sido la actitud de una persona común? Que se hubiera rebelado contra Dios, que hubiera reclamado a Dios. Pero Señor, pero estuve ahí clamando, yo ayudé, te pedí, ¿y por qué no lo hiciste? Lo hubiera reclamado David. Pero dice en el verso 20, por eso le digo, es la oración que vemos aquí de David y la actitud que toma David frente a la muerte de su hijo. ¿Sí? Dice el verso 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Raro, ¿no? Diríamos, qué raro que David haya hecho algo así. David no reclamó, sino que fue a la casa de Jehová, a la casa de Dios, y fue allá a ese lugar y clamó nuevamente a Dios. Lo que hizo fue adorar, y en la adoración hay palabras de agradecimiento. Es decir, que David aceptó, le habrá dicho: Dios, tú sabes lo que haces, sí, hice lo que yo pude, pero si tu voluntad fue llevártelo, hágase conforme tu voluntad. No sé qué diría, solo ahí está la palabra adoró.
Es decir, en la adoración hay palabras de agradecimiento, palabras de aceptación, palabras de reconocer que Dios es el dueño también de la vida, ¿no es cierto? Y Dios sabe si le da más vida a una persona o se lo lleva. Entonces, David hizo eso. Entonces, es una oración que hasta hoy se mantiene fresca y podemos aprender del ejemplo de David. En los textos que vamos a ver a continuación, de Deuteronomio y Corintios, vamos a encontrar a dos grandes siervos de Dios, Moisés y Pablo, que recibieron por respuesta un no de Dios a sus peticiones. Entonces, a veces cuando Dios dice no, puede ser difícil el aceptar. No queremos muchas veces aceptar, no queremos que Dios nos dé una respuesta negativa. Queremos siempre la respuesta positiva, afirmativa. ¿Sí? Pero ellos, Moisés y Pablo, recibieron como respuesta un no de Dios a sus peticiones. A veces cuando Dios dice no, pues entonces es difícil aceptarlo. Pero lo que sí es importante es que debemos entender que Dios tiene propósitos en cada situación. Y más aún en la iglesia de Cristo, dice la palabra de Dios en Romanos, capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es decir, puede venir una calamidad en nuestra familia, en nuestra casa, y debemos nosotros pensar, como hijos de Dios, debemos pensar que todas las cosas han pasado, lo que haya ocurrido, pero si esto pasó, debemos simplemente adorar a Dios, agradecer al Señor y decirle: Señor, tú sabes lo que haces. Yo no puedo irme contra tus designios, no puedo irme contra tu voluntad, no puedo irme contra los propósitos que tú tengas frente a esto. Hay personas que pierden casas, hay personas que se quedan en una total desolación, hay personas que lo pierden todo. Hay personas que pierden familiares. Hay personas que pierden los seres más queridos en momentos inesperados. Pero no todas reaccionan como deberían reaccionar. No todos reaccionan como David, porque unos conocen a Dios, otros no lo conocen. Entonces, cuando conocen a Dios, cuando una persona conoce a Dios, esa persona va a reaccionar correctamente. Pero no todos los creyentes van a reaccionar correctamente. No todos los creyentes van a tener una respuesta como la tuvo David ante la muerte de su hijo. ¿Sí? Porque hay creyentes también que cometen el error de decir: Señor, pero si voy todos los domingos a la iglesia, Señor, pero si yo pongo mi ofrenda, pero Señor, estoy ahí en los programas, ¿y por qué esto o por qué lo otro? ¿Por qué a mí? Hay algunos hasta dicen: ¿por qué tuvo que pasarme esto a mí? Eso es lo que el reclamo que hacen muchos creyentes que caen en el error de no aceptar el no de Dios y esperar siempre la respuesta afirmativa de Dios. Pero muchas veces Dios responde con un no. Entonces, en Deuteronomio capítulo 3 nos topamos con lo siguiente. Capítulo 3 de Deuteronomio, versículos 23 al 29. Dice así. Mire, aquí es una situación de Moisés. Moisés hablando con Dios. Moisés diciéndole a Dios que él quería llegar a la meta. Él quería llegar hasta la meta. La meta, cuando Moisés fue escogido, la meta era Canaán. Él tenía que llevar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, hasta la tierra de Canaán. Y se habrá hecho muchas ilusiones a Moisés. Pero en ese trajinar, en ese trayecto, ¿sí?, mientras iba con el pueblo de Dios rumbo a Canaán, Moisés cometió un pecado, que golpeó la peña para que salga agua. Golpeó conforme él lo decidió, no conforme Dios lo había decidido. Entonces esto cambió totalmente el rumbo de Moisés. Los planes de Dios cambiaron
había planeado de que Moisés sería el que llevaría el pueblo a la tierra de Canaán. Pero eso de pronto tomó un giro y cambió. Y ahí, en el capítulo 3 del 23, dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? Moisés estaba diciendo estas palabras a Dios: pase yo, te ruego. Pues él estaba diciendo: permíteme que sea yo el que pase hacia la tierra de Canaán. Dice: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó. Aquí está el no de Dios. Aunque Moisés le clamó, aunque Moisés le pidió: Señor, no cambies tus planes, por favor. Dios, no cambies los propósitos por los cuales me escogiste a mí. Sí, permíteme que sea yo el que pase a la tierra, a esa tierra que tú prometiste. Y dice: pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, a causa del pueblo que pedía agua, ¿no? Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Qué duro, ¿no? Duro, porque le hace ver el Señor toda esa extensiones de tierra, toda esa vasta llanura, todos aquellos kilómetros que Dios le había prometido, ¿sí? Le hace ver lo que prácticamente Moisés se está perdiendo. Muchas veces nosotros ya sabemos, el Señor nos muestra y en nuestro pensamiento ya vemos lo que puede ocurrir si yo me mantengo en obediencia. Pero a veces mi carnalidad me lleva a caer en el pecado. A veces mi desobediencia me lleva a cometer absurdos y terminamos olvidándonos de lo que Dios puede hacer en beneficio de mi vida, en beneficio de mi familia, en beneficio de mis hijos. ¿Sí? Y preferimos el pecado, preferimos caminar en carnalidad. Y después, cuando viene la tormenta, cuando viene el problema, cuando viene la respuesta a mi pecado, estamos reclamando a Dios y le decimos: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me tuvo que ocurrir a mí? Cuando ya pasa toda la tormenta, todo el ocaso, reflexionamos y decimos: tuviste razón, Dios. Lo que le pasó entonces a Moisés: sube a la cumbre del Pisga, alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él les hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. El Señor ya había escogido al que iba a reemplazar a Moisés. Ya lo había escogido. Y le deja la tarea a Moisés. Le deja la tarea a Moisés. Porque le dice: y manda a Josué y anímalo y fortalécelo. ¿Sabe qué era el encargo que le estaba haciendo Dios a Moisés? ¿Sí? Enséñale que la obediencia es lo mejor. Enséñale que debe mantenerse mis preceptos. Enséñale a Josué que no debe fallar, que si yo lo elegí, él debe cumplir y no debe caer en el mismo error tuyo. Y eso es lo que le estaba diciendo a Moisés. A más de que le dice a Moisés: no vas a pasar el Jordán, coge a Josué, el que ha estado acompañándote todo este tiempo,
Y motívalo. Motívalo. Y dile que no me falle. Porque ahora Él toma tu lugar y Él va a entrar a la tierra de Canaán. ¿Qué pasó con Josué? ¿Cumplió? ¿Cumplió Josué? Y Josué llegó a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Pero entonces vemos que por más que Moisés pidió, la respuesta de Dios fue no. Permíteme, Señor, que yo entre. No. Yo quiero llegar a la tierra prometida. No. Quiero llevar a tu pueblo. No. Y el Señor le dice, ya basta. No insistas, porque la decisión ya fue tomada. Amados, ¿qué me está enseñando esa palabra? Que aunque yo clamo, y aunque diga la palabra, clama a mí, y yo te responderé, no siempre piense que entonces si yo le clamo a Dios, Dios me va a responder que sí. No, clama a mí y yo te responderé. Y no dice ahí, clama a mí y siempre te voy a responder lo que tú estás pidiendo y yo voy a estar apoyando lo que tú me pides. No dice así. Solo dice, clama a mí y yo te responderé. Queda en Dios la libertad de responder con un sí o con un no, porque Dios es soberano. No obligamos a Dios a respondernos conforme lo que yo quiero recibir. ¿Sí? Y vemos la otra parte, ¿no es cierto? Que el Señor le recuerda que no entraría a causa de su obediencia, de su desobediencia, porque Él desobedeció cuando hizo salir agua de la roca. Pero vamos al segundo versículo, el segundo capítulo, digamos, de Corintios, en este caso, segunda carta a los Corintios. Vamos al capítulo 12. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Y nos vamos a topar con otro ejemplo que habla de, en este caso, del apóstol, cuando vemos al apóstol Pablo, quien también recibe un no por respuesta. Un no por respuesta. Cuando él le pide al Señor que quite de su cuerpo el aguijón que había en su carne. Y la respuesta de Dios fue no. Sí, no. No está escrito ahí que diga Dios, no, yo voy a hacer lo que yo deseo, ¿no? Y tampoco le dice Dios, está escrito en la Biblia, tampoco no está escrito en la Biblia que Dios le haya dicho, ¿y para qué quieres eso? ¿Y para qué me pides? ¿Por qué? Mi decisión es esta, y punto. Dios nunca actuó de una manera displicente. Entonces aquí en el capítulo 12, desde el verso 7, dice lo siguiente: porque él recibe un aguijón, un problema, una enfermedad en su cuerpo, ¿sí? Y Pablo estaba desesperado porque la gente empezó a despreciarlo. Pablo estaba desesperado porque su imagen era una imagen que causaba repulsión. Pablo estaba desesperado porque él era el que predicaba aquí y en todo lado, llevaba el mensaje allá a los pueblos, iba por todo lado predicando, pero de pronto recibe este aguijón en su carne, así lo llamó Pablo, un aguijón, algo que le punza, algo que está ahí molestando su piel, su carne, y Pablo se desesperaba por eso y empezó a pedirle a Dios que lo bendiga, ¿sí? Y dice la palabra ahí más adelante, respecto a lo cual, mucho antes, estaba en el 7, ¿no es cierto? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, y esto hay que poner ahí un asterisco, ¿no? Satanás es quien abofetea, Satanás es quien pone enfermedades, Satanás es quien nos causa ruina, Satanás es quien roba nuestras pertenencias, Satanás es quien quiere la desolación para nosotros, Satanás es el que nos pone en ruina, en escasez, roba,
las bendiciones de Dios. Satanás aún pone enfermedades en la gente. Satanás es el que causa que la gente muera por un accidente. Satanás siempre está tratando de llevarse a la gente de alguna manera. Entonces causa todos los males. ¿Sí? El enemigo. Y dice aquí, me fue dado un aguijón en mi carne, para que me obedezcas, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, dice el verso 8, estoy en el capítulo 12 de Corintios, segunda carta de los Corintios. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor. ¿Cuántas veces rogó al Señor? 3 veces. Pablo había aprendido que 3 veces que ruega al Señor, suficiente. ¿Sí? Hay personas que ruegan y ruegan y ruegan. Hoy le piden al Señor, mañana le piden al Señor. Y siempre están pidiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y se vuelve una letanía. La letanía es algo que está en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y lo mismo. Y no cambia. Y también hemos aprendido como iglesia que muchas veces, cuando ya hemos pedido, ya hemos dicho al Señor, hemos aclarado, esta es la situación, esta es mi angustia, Señor, este es mi problema, o esta es mi enfermedad, esta es la situación que vive mi hijo, va a llegar un momento en que el Señor se va a mostrar a usted y usted va a pensar, hasta aquí quedo, hasta aquí llego, no más, y empieza más bien a dar gracias al Señor. Agradecer al Señor, gracias. No lo veo, pero espero en ti. Porque esa es la fe de un creyente. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice la palabra de Dios en Hebreos. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que cuando oramos algo al Señor, ya hemos dicho, bueno, hoy lo haré, mañana también voy a orar, pasado lo voy a hacer, pero llega un momento en que tú sientes en tu espíritu que hasta ahí nomás, y ahora empiezas a agradecer. Gracias, Señor, no lo veo, pero lo creo. Gracias, Señor, no lo veo, pero lo espero. Gracias, Señor. ¿Qué le estamos diciendo? Gracias, Señor, pero espero tu respuesta afirmativa. La espero, Señor, la espero, claro. No pecamos porque esperamos una respuesta afirmativa, pero lo que sí deben saber que si no es afirmativa y es negativa la respuesta de Dios, no tienes por qué enojarte con Dios, sino que aceptar la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Dios al punto de hacer como a David, que perdió a su hijo, pero él fue al templo, se refugió en el templo y le dijo al Señor palabras de bendición, le dijo al Señor muchas cosas de reconocimiento de lo que pasaba, lo que pasó con su hijo, era lo que Dios había decidido. Y él lo aceptó y se fue a adorar al templo. No se fue a reclamar a Dios, se fue a adorar a Dios. ¿Sí? Y Pablo nos da esa enseñanza también, porque respecto a lo cual dice el 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Ese era el don de Dios. Pablo, bástate mi gracia. Es decir, mira, tú mantente tranquilo, ya no estés preocupado, acomplejado, preocupado por lo que diga la gente, ya no estés con esa actitud de tú mismo despreciarte. Sí, acepta tu situación, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu dolor, mi poder se perfecciona en tu debilidad, mi poder se perfecciona en medio de la angustia del dolor, mi poder se perfecciona en medio de las situaciones que puede estar pasando, si mi Dios lo ha permitido. Porque eso es lo que llamamos voluntad permisiva, que muchas veces Dios tiene que permitir algo, no porque Dios me lo está mandando, sino que a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor pasó con Pablo, que vio una respuesta poderosa en cada lugar que se iba, predicaba en todo lado y levantaba una obra, y levantaba otra obra, y levantaba líderes, levantaba siervos que predicaban la palabra con poder, con autoridad, y Pablo a lo mejor empezó a enorgullecerse, ¿sí? A lo mejor la vanidad empezó a ser presa de él.
Señor tuvo que responderle: basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces la debilidad de Pablo había causado aquello, y en medio de esa debilidad el poder de Dios tenía que manifestarse. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dijo Pablo: por tanto, de buena gana. Miren la respuesta de Pablo. Pablo no se enojó con Dios, y él reconoce lo siguiente: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, en la época en que yo recibí esta palabra, cuando me llegó esta palabra a mí, la tomé y dije: desde ahora, Señor, ya no voy nunca más a reclamar qué cosas, sino que cuando algo ocurre en mi vida, yo voy a aprender a ser agradecido en los tiempos buenos, a ser agradecido en los tiempos malos, a ser agradecido en los tiempos de abundancia, a ser agradecido en los tiempos de necesidad. La iglesia debe aprender eso, a ser agradecido con Dios y adorar a Dios en las buenas y en las malas. Amén. Es la actitud que debemos nosotros entender. Entonces vemos al apóstol Pablo, quien recibió un no por respuesta cuando él le pidió al Señor que quitara de su cuerpo el aguijón de su carne. Cuando Dios dice no, nos enseña a confiar en su sabiduría. A menudo no comprendemos el porqué de su respuesta, pero es clave recordar que Dios tiene un plan divino que trasciende nuestras expectativas. Yo estoy esperando el sí, porque de aquí voy a hacer tal cosa, y resulta que ese no es el plan de Dios. Y Dios lo que quiere es que yo soporte esa situación, porque Él tiene un plan mejor para mi vida. Las expectativas de Dios son más importantes que las expectativas personales, porque mis expectativas son limitadas, pero las expectativas de Dios son grandes, son abundantes, son maravillosas, amados. Eso significa que voy a empezar a confiar en mi Dios. Sí, en mi Dios. Voy a empezar a confiar en Él, porque Él sabe lo que hace. Yo puedo equivocarme. Sí. ¿Están de acuerdo conmigo? Y Dios nos enseña, cuando Dios dice no, Él nos está enseñando a confiar en su sabiduría, porque Dios ordena nuestros pasos. La respuesta que recibieron estos hombres de Dios, en este caso David y Pablo, nos debe hacer comprender a cada uno de nosotros que también nosotros podemos recibir un no por respuesta de parte de Dios a nuestras peticiones y oraciones. La próxima vez que te enfrentes a un no de Dios, aprendamos a enfrentarnos a un no de Dios, hermanos. Aprendamos, ¿sí? Aprendamos, no esté esperando siempre. Mire, cuando nosotros oramos, no le decimos: pero Señor, cada día, pero Señor, recuerda que yo oré y estoy esperando tu afirmación. Recuerda que yo oré y estoy esperando el sí. Simplemente le oramos porque tenemos la obligación de clamar, de orar, de acudir al Dios creador, ¿sí? Pero la próxima vez que nos enfrentemos a un no de Dios, recuerda que cada respuesta de Él es parte de un plan perfecto que se revelará a su tiempo en mi vida. Amén. Se revelará a su tiempo en tu vida. Se revelará a su tiempo. ¿Sí? Seguramente nos podamos preguntar: ¿por qué Dios nos da un no por respuesta? Tenemos que saber que definitivamente no es porque el Señor no tenga el poder o la capacidad de hacer aquello que le estamos pidiendo para darnos lo que le pedimos. Pues la palabra de Dios nos dice claramente allí en Jeremías 32, 17 y 27: no hay nada difícil para Él. Lo creemos, sabemos que no hay nada difícil para Él. Y también la palabra de Dios nos enseña en Marcos 10, 27: todas las cosas son posibles para Dios. Recuerden entonces, cada
vez que Dios dice no, Él está protegiéndonos de lo que no es bueno para nosotros. Pero Señor, cambia esta situación. Señor, cambia a esa persona. Pero Señor, hazle pensar de otra manera diferente. Estamos pensando en que sea beneficioso para nosotros. Y de pronto el Señor nos dice, no. Sí. Mi plan es que tú salgas por esa puerta. No que te detengas. Mi plan es porque te esperan grandes cosas al otro lado de esa puerta. Entiéndelo. El Señor está diciéndonos, es hora de que me dejes actuar a mí. Porque yo no me equivoco. Nosotros somos limitados. Dios es ilimitado. Recuerda que Él está protegiendo. Cada vez que recibimos un no, Él nos está protegiendo. Y nos protege porque nosotros somos sus hijos. Nos protege de algo negativo, de algo que nos va a afectar. A lo mejor hasta mi salud va a ser afectada. No sabemos que mi salud puede ser afectada. Y el Señor me está diciendo, para, es hora de tomar otro rumbo. Hora de tomar, irte por otro lado. Es hora de pasar al otro lado. Si pasa al otro lado, no te quedes donde estás, no te estanques. Entonces, si no hay nada difícil ni imposible para nuestro Dios, pueden ser los motivos por los cuales Él puede darnos un no por respuesta. Definitivamente no podemos conocer completamente los propósitos y los motivos de Dios, ¿sí? Porque no somos dioses, ¿no es cierto? Pero sí podemos encontrar algunas respuestas por medio de lo que Dios ha dejado para nuestra enseñanza en su palabra. Por tanto, cuando Dios dice no, no debe eso desanimarnos. Al contrario, debemos verlo como una oportunidad para crecer en nuestra fe y dependencia de Él. Toda situación, véanlo como eso. Una oportunidad para crecer. Una oportunidad para ver cambios en mi vida. Una oportunidad que me puede llevar a puertas de bendición antes de maldición. Hasta para cambiar a un amigo tiene que ser así. Mi amigo del alma me acompañó toda la vida y de pronto, por situaciones que pasan, Dios me está diciendo, niégate a eso. Termina esa relación. No más. A veces un novio, a veces una novia. Termina esa relación. Dios te manda emisarios, te manda mensajes y tú dices, no. Yo voy a mantenerme. Es que la amo, es que lo amo. Y el Señor te está diciendo, no. Despídete de ella. Es hora de cambiar. Es hora de cambiar tu pensamiento y empieza a depender de mí. Porque yo no cambio. Porque tú sí eres débil y cambias siempre. Nos equivocamos, hermano. Muchas veces nos equivocamos. Si yo me pudiera aquí a recordar mis equivocaciones pasadas, me equivoqué muchas veces. Y le he pedido perdón a Dios por mis equivocaciones. Sí. Cuando Dios nos dice no, es para nuestra protección. Amén. Cuando Dios dice no, es un recordatorio de que nuestros deseos deben alinearse con su voluntad. Esta alineación es fundamental para experimentar sus bendiciones. Porque Él es un Padre que nos ama. Lucas capítulo 11. No vi mi tiempo. ¿Cómo está mi tiempo? ¿Estamos bien? ¿Sí? 20 para las 12. Ya. Normalmente a las 12 terminamos, ¿no? Lucas capítulo 11 y 12. ¿Alguien lo lee en voz alta? ¿Qué versículo dijiste? 11 y 12. Versículos 11 y 12. Leo más dice la palabra de Dios. Leo, niño. Sí, por favor. Amén. Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?
¿Qué padre nosotros hace eso? Nosotros, en medio de nuestras deficiencias y en medio de ser nosotros personas no perfectas, muy imperfectas, sin embargo, si mi hijo me pide un pan, yo no voy a coger una lombriz del patio, ¿no? Si me pide, papi, ¿me puedes dar un poco? Mi nieta siempre me dice, Lito, prepárame una limonada. ¿Sí? Siempre me ha dicho eso. Hasta que llegó a la edad que tiene, a los 8 años llegó, bueno, ya cumplió 9, a los 8 años, sorpresa, Lito, ¿quieres que te prepare una limonada? Cambió. Y cada vez que me pedía, yo enseguida iba a obedecer, le hacía un juguito, ¿no? No es que iba a coger agua del charco, ¿no? Buscaba el agua más limpia para prepararle su limonada. Le encanta la limonada. Entonces, muchas veces nosotros estamos seguros que estamos pidiendo algo bueno y beneficioso para nuestra vida, como pedir un pan, un pescado, un huevo, pero Dios en su omnipotencia y en su sabiduría conoce y sabe que lo que estamos pidiendo, en lugar de ser algo beneficioso para nuestra vida, será algo destructivo y dañino como una piedra, una serpiente o un escorpión. Quiere decir entonces que muchas veces el no de Dios es para nuestra protección. No es que Dios no nos ame, o mucho menos que Dios sea malo o injusto con nosotros, sino todo lo contrario, porque Dios nos ama y es bueno para con nosotros, ¿sí? Y Él está pendiente de que sus hijos, ¿sí?, tengamos lo mejor para nosotros. Él quiere un futuro mejor para ti. Él tiene planes para tu vida, planes. ¿Sí? Pero tienes que no ponerte a negociar las cosas que tú crees que son importantes para ti y que crees que esas son las mejores para ti. Tienes que hacer planes con Dios. Con Él tienes que sentarte y decirle, Señor, ¿está bien esto? ¿O estoy errando? Amén. Entonces, cuando Dios nos dice que no, es para nuestro aprendizaje, para que aprendamos lo que le dijo a Moisés, ¿no? ¿Sí? Él ya recibió su experiencia en su manera de actuar y se desvió, hizo cosas que no le mandó Dios, pero finalmente le dijo, anda, dile a Josué, anda. Y es rarísimo, eso es paradójico, ¿no? Le dice a Moisés, anda y motiva a Josué, enséñale. Motívalo. Si él estaba súper desmotivado, Moisés, porque por más que rogó, el Señor le dijo, no pasarás el Jordán. Por más que estaba desmotivado, porque cuando Dios le dijo no, se desmotivó. Y al desmotivado le dice Dios, a ti mismo quiero usarte, Moisés, porque ¿a quién más puedo usar? Tú vas a transformarte en motivador de Josué para que él pase a la tierra de Canaán. Mire cómo Dios actúa. Y por eso es que a veces hasta nos detenemos cuando muchas veces decimos, no, imposible, no, yo no quiero esa tarea, yo no quiero esa responsabilidad. Me falta todavía muchísimo. Voy a ver si me meto a seguir un curso de teología, voy a ver si me meto a conocer alguna organización para empezar algo. Y el Señor dice, no, yo te quiero tal cual eres, porque yo soy el que voy a levantarte, yo soy el que voy a dar las ideas, yo soy el que voy a poner en ti la visión, la meta, para que empieces a soñar desde ahora y alcances lo que yo quiero que tú alcances, porque me agrado de ti, no que yo sea limitado, me agrado de ti. Amén. Acá en el mundo es así, ¿no? Necesitamos personas con estas características y ponen todas las características, ¿no? Y uno va con la carpeta y dice, oiga, le falta esto, no, que pase el otro. ¿Sí? Exactamente quieren como ellos lo anhelan. Y resulta que ese personaje al que le dijeron no, va a ser mejor que cualquiera de los títulos que muestran los demás. Hay gente así. Arquitectos, ingenieros, médicos muestran una cantidad de papeles para ir a un trabajo y no han tenido ninguna experiencia. Pero resulta que el enfermero que llegó, ese tenía una gran experiencia en cómo tratar a una dama en el área ginecológica. Y sabe cómo reconocer muchas veces la causa del problema.
Así pasa en el mundo. Y la palabra nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dios quiere entonces enseñarnos. Él dice, no para que alcancemos un aprendizaje. En muchas ocasiones, el don de Dios también es una indicación de que algo mejor está en camino. Mantén tu fe, tu sabiduría y amor en Dios. Cuando Dios nos responde que no, el Señor quiere enseñarnos a aceptar su voluntad. Cuando Dios nos responde que no, el Señor quiere enseñarnos a adorarlo y darle gloria aún en medio de la dificultad. Cuando Dios responde que no, el Señor quiere enseñarnos a amarlo y a alegrarnos, no por lo que Él nos da, sino por quién es Él. Yo lo amo porque Dios me dio esto, Dios me dio lo otro, Dios me dio aquello, ¿sí? No lo amemos por lo que voy a recibir o por lo que ya recibí. Amémoslo incondicionalmente, sin decir, si me das esto, si me das aquello, si responde el sí que yo quiero, yo voy a seguir tus pasos. No, jamás. No condicionemos ese amor de Dios. Cuando Dios nos dice que no, es para nuestra bendición. Dios tiene un plan aún mejor para nosotros. Isaías 55, estoy corriendo, 8 y 9. Isaías 55, versículos 8 y 9. A ver, otra voz fuerte. Otra voz fuerte, como la de mi querido hermano Fernandito. Isaías 55, 8 y 9. porque más mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ajá. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. ¿Sí? Dios lo dijo así, es decir, yo quiero irme por aquí, no, el Señor dijo, no, yo quiero irme por donde el Señor está viendo. ¿Sí? Yo estoy pensando en esto y que me puede ocurrir esto, y si pasa esto, y si pasa lo otro, el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tú lo puedes ver negativamente, pero yo estoy viendo algo mayor, algo mejor. Les voy a dar el ejemplo de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. En Hechos capítulo 16 leemos algo interesante que pasó con Pablo. Versículos del 6 al 9. Miren lo que pasó con el apóstol Pablo. Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo pudo haberse puesto ahí a discutir, pero Señor, ya lo planeé, pero Señor, ya lo escribí, pero Señor, ya designé las personas que iban a ir conmigo al Asia Menor. Lo tengo todo organizado, lo tengo todo planeado. Mira, Señor, aquí está, página por página, ¿qué vamos a hacer cada día? Y el Espíritu Santo le dice, no. Oiga, que tengamos un plan, y de pronto el Señor me dice, después de haber hecho un plan de varios meses, y que el Señor, en el momento que ya debo empezar aquello, el Señor me dice, no, allá no tienes que abrir esa obra. Yo tengo acá este otro lugar. Así que borra y va de nuevo, mételo ahí en la trituradora y empecemos. Proyéctate con lo que está en Marianas. Proyéctate con lo que yo quiero hacer allá, en ese poblado, allá por Otavalo. Hacia allá quiero llevarte. ¿Sí? Entonces Dios puede destruir mis planes, por más hermosos que sean. Dios puede destruirlos. Entonces ahí estaba el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Estaba en el 16 del verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¡Qué necedad de Pablo!, ¿no? Él dice, bueno, ya no me voy para allá, pero me voy para este otro lado, ¿no? Y el Señor, otra vez el Espíritu Santo, no. Aprendamos a escuchar el no de Dios. No siempre esperemos el sí de Dios, la aprobación de Dios. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas.
Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. El Señor habló directo, tuvo que hablar directamente, porque este Pablo, medio necio me ha salido, ¿no? ¿Sí? Quiere hacer lo que él quiere y no me deja a mí actuar. Ya le dije que no. El Espíritu Santo intervino y ya le dijo que no. ¿Sí? Voy a tener que mostrarle un sueño. Oiga, yo creo en los sueños, porque si estoy yo aquí es porque recibí al Señor. El Señor me predicó a mí lo que pasó con Jesús. Pucha, qué bendición lo que pasó con Jesús el día viernes, una bendición grandiosa. Entonces lo que pasó con él, que yo le llevo la palabra a mi hermano Jesús. Ahora le puedo decir mi hermano Jesús, ¿no? Le llevo la palabra. No pasó conmigo eso, hermanos, ¿sí? Conmigo el Señor me predicó personalmente a través de un sueño, porque yo andaba en mi religiosidad, andaba en mi revolución, andaba queriendo tener un arma en mi brazo para ir a la revolución, las armas para el pueblo, era lo que me enseñaba, que el comunismo que es lo mejor. Pero cuando el Señor me llamó: no te quiero aquí, te quiero acá, porque vas a estar en la casa del Padre dirigiendo esa obra. El Señor me cambió el rumbo totalmente. Y tuvo el Señor que Él mismo hablarme en un sueño, ¿sí? Y cuando ocurrió ese sueño, ese día mi madre y yo recibimos al Señor. Le conté el sueño a mi madre y mi madre fue sensible. Y los dos hijitos ahí decidimos dejar la religiosidad, decidimos religiar el catolicismo, y desde ese momento empezamos a leer la palabra de Dios, ella por su lado, yo por mi lado, ¿sí? Leyendo la palabra, hasta que un día, ¿qué estará haciendo mi mamá? A 6 de la mañana me levanto, ¿no? Le abro la puerta despacito y la veo a mi madre de rodillas junto a su cama. No perdí la curiosidad. Madre, ¿qué estás haciendo? Le estoy pidiendo al Señor que nos lleve a algún lugar a donde podamos conocer más de Él, de Dios. No me diga, yo estoy pidiendo lo mismo. ¿Sí? Estamos unidos en la oración. Señor, danos un sitio, un lugar a donde. No sabíamos a dónde acudir, porque el Señor nos predicó directamente. Y el Señor tuvo que usar a un anciano, a un ciego, para mostrarnos claramente dónde podríamos recibir esa palabra de Dios, la palabra viva. Claro que les conté un resúmenes, ¿sí? Pero la idea era que el Señor habló y tuve que aceptar lo que Dios quería. Muy sensible, y mi madre y yo fuimos sensibles a la voz de Dios. Entonces, allí ¿en qué versículo me quedé? Se le presentó una visión de noche un varón macedonio, estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión del apóstol Pablo, ¿no? Enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, es decir, el Señor nos aclaró, obedecimos y dimos por cierto que Dios nos llamaba para que anunciemos el Evangelio allá en Macedonia. ¡Qué bendición! Cuando hicieron eso, se abrió una iglesia aquí, una iglesia allá, una iglesia por allá. Hubo una multiplicación. La multiplicación. Cuando el apóstol Pablo se disponía entonces a hacer lo contrario, Dios tuvo que hablar. Tenemos que poner nuestros planes y proyectos en las manos del Señor, pero confiando que Él no está obligado a hacer lo que le estoy pidiendo, sino que Él hará lo que es mejor para mi vida. Cerramos con el Salmo 37:7, con Jeremías 29:11 e Isaías 46:9-11. Salmo 37, una voz femenina o voz masculina. Salmo 37:5. Fuerte. Salmo 37:5, con voz fuerte. A ver. Piensa en Jehová tu castillo y confía en Él y Él hará. Encomiéndate al Señor. El Señor va a ser conforme a sus planes, no conforme
conforme sus planes, los planes de Dios, no conforme mis planes y anhelos, sino conforme Dios lo quiere hacer. ¿Sí? Vamos a Jeremías 29:11. 29:11. ¿Qué dice la palabra del Señor? A ver, un varón. A ver, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Isaías 46, 9 al 11. Isaías 46. Oiga, el Señor hoy nos ha dado una riqueza de palabras, ¿no? Siempre lo da, pero esta vez nos ha dado abundancia. 46, 9 al 11. Acordaos de las... Más fuerte, fuerte. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Es el Señor quien tiene que dirigir nuestros pasos, nuestra vida. Pónganse en pie, por favor. Recuerde que el Señor tiene pensamientos de paz y no de mal. El Señor tiene esos pensamientos. Y Él nos va a dar el fin correcto para nosotros. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Solamente confiemos en que el Señor tiene la respuesta correcta. Puede ser sí, respuesta correcta, pero también puede ser no, la respuesta correcta, porque Él sabe lo que puede ocurrir después. Él sabe el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Entonces, amados hermanos, permitamos que Dios obre en nosotros. No que mi corazón, que mis pensamientos son, sino que actúe la voluntad de Dios sobre nuestras vidas. Señor, te damos las gracias. Dígale, Señor, gracias te damos. Gracias porque vienen tiempos nuevos para mi vida. Dígale, Señor, gracias porque me he equivocado muchas veces. Y hoy he aprendido que cuando te busco en oración, no siempre va a ser una respuesta afirmativa. Puede ser una respuesta negativa. Puede ser no a mis peticiones. Pero he entendido, dígale, Señor, he comprendido esta mañana que tú sabes qué es lo bueno para mi vida. Tú conoces lo que puede ocurrir después. Entonces sabes qué es lo mejor para mi vida. Desde ahora voy a aceptar tanto el sí como el no. Al no lo tenía apartado, pensando que en todo yo tenía que recibir una afirmación tuya. Pero Señor, entiendo que cuando me dices no, es porque también tú tienes otros planes para mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te alabamos y bendecimos. Señor, bendice, bendice. Si hay alguien aquí en este lugar que quiere una oración especial, ahora mismo pasa acá adelante, yo voy a orar por usted, voy a pedir que el Señor lo bendiga, voy a pedir que el Señor lo prospere, voy a pedir que el Señor cambie sus planes, que el Señor actúe en su vida de una manera especial. Gracias, joven, gracias por este momento. ¿Sí? Señor, gracias por Dios. Gracias porque esta palabra tocó su corazón. Gracias, Señor, porque esta palabra, Señor, ha llegado a lo más profundo de su ser y tú tienes planes para él. Lo que él está pensando, lo que él está queriendo hacer, Señor, él sabe ahora que la respuesta que venga de parte de ti, Señor, no quiere respuesta del hijo, quiere la respuesta tuya, ya sea sí o sea no. Pero él, Señor, caminará de acuerdo a tu voluntad. Guárdalo en todo momento. Bendícelo, Señor. Prospera su vida.
tanto en lo material como en lo espiritual. Y Señor, ayúdalo a salir de aquella situación en la que él en este momento está buscando una salida. Pero tú tienes la puerta correcta, tú tienes la salida correcta. En el nombre de Jesús bendigo la vida de Joseph. Gracias, Padre, que Él siga creciendo en tu gracia, que Él siga creciendo en tu amor, que siga creciendo en tu palabra y edifique su vida para honra y gloria de tu nombre, para darte a ti la gloria y la alabanza. En el nombre de Jesús, guarda la vida de Joseph. Señor, protégelo, libéralo de aquella atadura en la cual hoy mismo tú sabes que se encuentra atado, Señor. Nos ata el enemigo, nos encadena el enemigo, pero hoy, Señor, recibe tu liberación. Hoy recibe la destrucción de esas ataduras y camina conmigo, dice el Señor. Camina viendo a mi voluntad, considerando ante todo que los pasos por donde yo te llevo, esos son los mejores. En el nombre de Jesús, el Señor está contigo, Dios. Gracias, Dios. ¿Hay alguien más que quiere que ore? A lo mejor por asunto económico. ¿Alguien más quiere que ore? Si hay asuntos de salud, falta de salud, vamos a orar por salud. El Señor está bendiciéndonos cada día. El Señor nos ama a todos. ¿Sí? Yo solamente soy un vocero del Señor. La palabra que les doy a ustedes es la palabra que me edifica a mí primero para poder edificar sus vidas, conforme el Espíritu Santo nos bendiga. Señor, bendice a cada familia, bendice a cada relación, bendice cada hogar. Bendiga la vida de mi hermano Antonio y su hijo, en el nombre de Jesús. Bendigo a mi hermana Jimenita, bendigo a nuestros nuevos hermanos, en el nombre de Jesús. El Señor está cobijándolos, el Señor está abrazándolos, el Señor está mostrando un amor especial para su vida, para su relación natural, para su trabajo, para su familia. El Señor está mostrando eso cada vez para sus vidas. Que Dios nos continúe bendiciendo y el Señor siga añadiendo bendiciones a través de su palabra, en su corazón y su espíritu. Dios nos bendiga.